Buenos días amigos, es un placer poder saludarles en esta hora, estar con ustedes aquí a través del programa La Razón. Esta mañana tenemos un tema bien interesante y nos gustaría que por favor llamaran a sus amigos, llamaran a sus conocidos, a la comadre, al compadre, porque tenemos un tema, no porque un servidor lo vaya a dar, sino que en verdad es importante que tú y yo conozcamos el por qué lo que creemos, el por qué lo que tú y yo por muchos años hemos tenido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Así que amigos, amigas, esta mañana vamos a hablar acerca de por qué hay tantas religiones. Tú te has preguntado, amigo, en verdad, que hay miles de diferentes flores, ¿te das cuenta? Hay diferentes clases de árboles, pájaros, ni se diga. A mí me encanta mirar los pájaros. No me gusta verlos enjaulados. Me gusta verlos libres, que vuelen, porque Dios les dio alas para volar. ¿Sí? Y también hay personas de diferentes colores, tamaños. eh, eh, y aun cuando tú digas, bueno, hay gemelos idénticos o mellizos, no, nadie es idéntico en esta vida. Idéntico, no. Aun cuando se diga que son idénticos, hay varias cosas que son diferentes. Es decir, que es lindo poder ver la diversidad. Qué creador maravilloso, ¿verdad? Qué aburrido serías en este mundo si todo fuera de un solo color. Imagínate que solamente hubiera una clase de granos. Imagínate que solamente hubiera de un solo color. Si todo fuera verde. Que, el verde es bonito, dice que el verde es vida, ¿verdad? Perdón. Pero imagínate los mares verdes, el cielo verde, no habría esa distinción de verde y verde, de verde y azul ahora, ¿verdad? No podrías ver esa variedad linda que se ve en los colores. Qué triste sería. Ahora, sería un mundo aburrido. Dios hubiera hecho todo de un solo color, ¿verdad? Pero a él le gusta la variedad. Ahora, en ese caso, la variedad es buena. Sin embargo, a través de toda la escritura nosotros descubrimos que a Dios le interesa una cosa. Él quiere que exista solamente un pueblo y Él tiene un pueblo establecido en la tierra. Un solo pueblo. Aún entre millones y millones de gentes, hay gente que es fiel y escuchen lo que voy a decir, en todas las denominaciones de todo el planeta. Hay personas que aman a Dios. Y aún en todas las denominaciones, por muy buenas que sean, hay personas que realmente no son sinceras con Dios. Por eso, querido amigo, querida amiga, en esta mañana yo te quiero invitar a que juntos podamos entrar a este maravilloso mundo del por qué hay tantas religiones. ¿Me acompañas a orar? Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor y bondad y la oportunidad que nos das en esta mañana de tener este programa La Razón de Vivir. Pedimos que tu bendición nos acompañe para entender el mensaje que hay para nuestras vidas. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amigos que nos están escuchando también allá en YouTube, en Ustream, búsquenos, programa La Razón de Vivir con Eduardo Javier, ahí rapidito lo van a encontrar, ¿verdad? Este, ya tenemos muchos temas ahí, tenemos más de 50 temas en YouTube, así que visítenos, denos un like para que esto se haga más popular y mucha gente pueda alcanzar, pueda ser alcanzada y a la vez conocer lo que presentamos aquí en este programa La Razón de Vivir. Queremos, amigos, que mucha gente pueda beneficiarse, ¿verdad? No tenemos la última palabra, siempre lo hemos dicho, pero tenemos una palabra de ánimo, de esperanza, de consuelo para cada uno de aquellos que en algún momento sintonizan nuestra transmisión. Muy bien, ¿por qué hay tantas iglesias? Fíjate, si tú vas a cualquier iglesia que vayas, amigo, amiga, tú entras a esa iglesia y te dicen, bienvenido, aquí está la verdad. ¿Sí? Tú te vas a dar cuenta de que en la mayoría te va a decir que esa es la verdad. Ahora te pregunto, ¿cuántas verdades hay? ¿Qué acaso la verdad no es absoluta? Si hay tantas verdades, bueno, ¿a quién creerle?
Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil, ¿sí? Fíjate, te voy a contar algo que una vez me pasó. Mi esposa y yo éramos novios en ese entonces todavía y compramos un carro. Decidimos comprar un carro porque andábamos a pie, ¿sí? Así que decidimos comprar un carrito en una subasta, lo compramos, lo arreglamos y bueno, estaba lindo ese carrito, era un carro de lujo, ¿sí? Así que ella puso la mitad y yo puse la mitad, aunque ella dice que yo le robé, ¿verdad? Bueno, el caso es que lo compramos y era lindo el carrito. Todavía éramos novios, ¿sí? Y un día yo traía ese carro. Yo trabajaba en una oficina y ese día, un viernes, fui a recoger mi cheque. Me bajé, fui a la oficina, recogí mi cheque. Cuando regreso, me subo a ese carrito color vino, abro la puerta con mi llave, me siento, meto la llave en la que da inicio al motor y de repente algo se me hace raro. Ustedes saben que cada carro tiene un olor diferente, ¿no? Mi esposa siempre lo traía bien limpiecito, oliendo rico. Y entonces volteo a ver y la verdad que me sorprendió de que el color del carro nuestro era vino por dentro también, o sea, por fuera y por dentro, en la tapicería. Y ese carro tenía una tapicería gris. Y en el asiento estaba una laptop. Yo no tenía laptop. Volteé a ver y había un montón de papeles atrás. Y dije, oh, oh. Ya para este entonces yo ya había echado a andar el carro. Amigos, quiero decirles que en ese momento se me erizó la piel. Y dije yo, momento, ¿qué es esto? Este no es mi carro. Agarré y saqué la llave, volteé a ver y al lado estaba el que era mi carro. Me bajé rapidito, dije, no sé que llamen a la policía, ahorita me metan a la cárcel, ¿verdad? Me bajé rapidito y me subí a mi carro y me fui rapidito como pude. Fíjense, amigo, es interesante. Igualitos, a los dos le entró la llave en la puerta, los dos echaron a andar, la llave echaba a andar los dos motores, pero había algo de diferente. La tapicería adentro y las cosas que tenía adentro. Por eso te digo, amigo, amiga, hablando de religión, no debería ser algo sin importancia. Cuando tú te vistes, cuando tú te vas a algún lugar, te vistes y dices, esto no combina. Y especialmente las damas se preocupan y dicen, wow, me voy a poner esta ropa, no, pero no combina. Y a veces batallan. No dicen simplemente, ay, me pongo lo que sea. Al cabo que de todos modos se ve bien. No. Si para una simple salida, para una simple cita, te esmeras en preocuparte y no te vas a la ligera y decir, bueno, cualquiera es bueno. ¿Qué en cuanto a religión? ¿Será que cualquiera es buena? Oh, amigo, yo me estoy metiendo en esta mañana en un terreno bastante peligroso. Yo sé que muchos de mis queridos radioescuchas y mis queridos amigos que me están viendo a través de YouTube o de Ustream, en algún momento dirán, bueno, este tipo sí que está loco, ¿eh? Pero amigos, no se vayan, porque en verdad quisiéramos en esta mañana hablar de este tema tan delicado del por qué hay tantas religiones. Fíjate, eh, tú te vas a dar cuenta que cada uno tiene su punto de vista. Y muchos dicen, hey, pero no te preocupes, mira, al fin y al cabo, todos los caminos nos conducen a lo mismo, todos van a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso? Yo me he encontrado con mucha gente, oye, ¿de qué iglesia eres tú? Y yo les digo, ¿cuál iglesia soy? Y ellos me dicen, oh, pues yo también soy de esta, mira. Y me empiezan a decir, oh, dice, pero eso no es problema, todos vamos al mismo lugar, todos vamos hacia Dios. Amigo, amiga, fíjate, ¿será que todo eso es cierto? ¿Qué en cuanto a las enseñanzas? ¿Qué en cuanto a las cosas que realmente importan? Fíjate, los musulmanes enseñan que Jesús fue un gran profeta, pero él no era el Hijo de Dios. Así lo predican ellos. Los cristianos enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. Ambos no pueden estar en lo correcto. Alguno de los dos tiene la verdad. Fíjate, los hindúes creen que hay miles de diferentes dioses. Los cristianos creemos que solamente hay uno.
Ambos no podemos estar en lo correcto, ¿verdad? Ambos no. O hay uno o hay muchos. Puedes ver el punto. Es decir, eso que aparentemente no es problema, sí es problema. Uno puede decir, hay muchos caminos y todos conducen a Dios. No, amigo. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él mismo dice, ¿verdad? Que el camino es estrecho y pocos son los que van por ese camino. Entonces tú me dirás en esta mañana, oye, Pastor Javier, ¿quiere decir entonces que existe alguna religión que es la que está más cercana a Dios? Permíteme decírtelo, querido amigo, que no te lo voy a decir yo. Esta mañana tú lo vas a descubrir con tus propios, bueno, con aquellos que me ven con sus propios ojos, los que me están escuchando con sus oídos. Pero más que nada, vayan a la Escritura, queridos amigos. Sí, fíjate, la mayoría de nosotros queremos ignorar. Fíjate, mucha gente pretende ignorar solamente lo que Dios dice y aquello que le conviene. Es lo que dicen, esto es lo que a mí me conviene. ¿Sí? Es por eso que Jesús dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. San Mateo 7, 13 y 14. Así que, querido amigo, querida amiga, quiero decirte en esta mañana, en verdad, que tú y yo tenemos en algún momento que tomar una decisión clara. Una decisión clara porque es importante buscar la verdad. Aquellos que no están todavía familiarizados con este programa, yo les invito a que busquen en YouTube. Ahí tengo yo un tema que se llama Las columnas de la verdad. Búsquenlo, busquen ese tema, ¿sí? Y van a ver ustedes que hay una base bien sólida para que tú encuentres la verdad. No te conformes. Si tú no te conformas cuando vas a la tienda, tú pagas por 1 kilo y te dan medio kilo, tú no te conformas, tú exiges. Así como cuando vas a comprar fruta, no compras la más podrida, ¿cierto? Tú compras la que está buena porque la estás pagando, te está costando. Oh, querido amigo, querida amiga, si la salvación es tan grande, tan seria, ¿por qué no preocuparte entonces por el verdadero camino que te conduce a la salvación? ¿Por qué conformarte con aquello que, por muy buenas intenciones que haya, por muy gente linda que haya? Mira, te soy sincero, mira. Yo he platicado con algunos amigos, ¿sí? Algunos conocidos, algunos amigos también, y les he explicado algunos tópicos que son bastante obvios en la Biblia, y me dicen, sí, sí, Pastor Javier, es cierto lo que dice la Biblia, pero mira, Pastor Javier, dice, mira, yo amo tanto a mi pastor, soy bien amigo de mi pastora, ¿sí? Crecí con sus hijos. ¿Cómo voy a abandonar? No te estoy pidiendo que abandones. Te estoy pidiendo, amigo, amiga, que busques la verdad. Porque a fin de cuentas, yo lo he repetido algunas veces, los amigos van y vienen. Los verdaderos amigos quedan, ¿sí? Aun cuando haya opiniones diferentes, ¿sí? Así que es importante, amigo, amiga, que en verdad tú seas bien consciente de que si tú consideras que la salvación es grande y que Cristo pagó un precio elevado por ti, óyeme, entonces no te vayas con cualquiera, vete con aquel que entregó su vida en el Calvario por ti. ¿Hace sentido lo que estamos diciendo? Y si no, háblenme, háblenme por favor, 580-357-9950 en lo que estamos aquí en cabina. Y si alguno quiere en verdad platicar con un servidor durante la semana o más tarde, 818-390-0762. Para mí será un placer el poder contestar su llamada y poder platicar al respecto o cualquier tema que quieran hablar de los que hemos hablado aquí en el programa La Razón de Vivir. Pero amigos, es importante en verdad, es importante que nosotros aprendamos a buscar la verdad. Ahora, fíjate, existen diferentes religiones, amigo, así que tú y yo tenemos que buscar la verdad. Fíjate lo que dice San Pablo ahí en Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quiere decir, amigo, amiga, que hay evangelios diferentes? Sí. ¿Existe la imitación? Sí. Existe la imitación. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Algunas iglesias dicen que para recibir el perdón de los pecados debemos de hacer ciertas penitencias.
Ir de rodillas, pagar cierta cantidad de dinero y confesar los pecados a los sacerdotes o a un hombre. Otros dicen que no hay necesidad de sacerdote, ¿sí? Sino que directamente uno puede ir a Dios. ¿Notas el punto? Ambos no pueden estar en lo correcto, ¿cierto? Ahí te va otra. Algunas iglesias bautizan a los creyentes rociándoles solamente un poquito de agua en la cabeza. Eso se llama por aspersión, ¿sí? Algunas personas incluso bautizan a los bebés. Pero fíjate, otras personas u otras iglesias esperan a que los niños crezcan y tengan conciencia de lo que es la palabra pecado, el concepto de pecado y las acciones. Además de eso, no se bautizan por aspersión, se bautizan por inmersión, es decir, se sumergen en el agua. Y ese es el bautismo que enseñó Jesús. Ahora te pregunto, ¿quién está en lo correcto? Aquellos que bautizan a los bebés cuando no tienen conciencia de nada, sino que tienen ciertos días de nacido solamente, y que no tienen conciencia del pecado, o aquellos que se bautizan creyendo en que es para perdón de sus pecados. Pregunto, ¿en dónde está la verdad? Ah, ¿verdad? ¿Hace diferencia? Claro que sí, amigo. Y fíjate, yo lo he repetido algunas veces, la teología que uno tiene va a moldear el estilo de vida que tú vas a vivir. ¿Cierto? El estilo de vida se va a reflejar, en el estilo de vida, perdón, se va a reflejar la teología que uno tiene. Ahí te va otra. Algunos dicen eh, que hay que guardar cualquier día. Fíjate lo que dicen. Después de la cruz, el sábado, o sea, el día de reposo que la Biblia enseña, quedó eliminado. Otros creen que todavía se debe de guardar porque esa es la voluntad de Dios y está expresada en sus 10 mandamientos. Unos dicen que su pueblo lo tiene que guardar. Ahora, ¿ambos están en lo correcto? No. Uno debe de estar en lo correcto. Algunos creen que los muertos están inconscientes cuando mueren, porque la Biblia dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ah, mientras otros creen que los que se mueren se mantienen vivos y andan flotando entre nosotros, y son los que te jalan los pies en la noche, son los que salen ahí en lo oscuro. Ahora, ¿quién está en la verdad? A decir verdad, amigo, amiga, fíjate. La verdad dice, porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben y ya no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, ya su amor, su odio, su cariño, todo lo que sentían, todo lo que tenían, pereció junto con ellos. Y sin embargo, mucha gente dice, oh, pero fíjate, ese muerto va a regresar para vengarse. Pero la Biblia dice que su amor, su odio, pereció junto con ellos. Por lo tanto, ¿quién está en la verdad? Ahora sí, ya, amigos, podría ser una lista interminable, ¿sí? Podría yo hacer esta lista interminable, pero quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que es importante, en verdad, entonces que analicemos dónde está la verdad. ¿Cómo podemos entonces encontrar esa iglesia? ¿Por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué en verdad nosotros por qué nosotros vivimos y estamos este, en un mundo donde hay tanta confusión, donde hay tanta variedad? Por lo tanto, creo que tú y yo tenemos que tomar una decisión. Así que tú y yo vamos en esta mañana, en los minutos que nos quedan, a explorar un poco más acerca de esto que es importante. Sí, ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué tanta variedad de conceptos? Ahora, y la mayoría, como te decía anteriormente, van a decir que tienen la verdad y que la respuesta la van a encontrar en la Biblia. Ahora, quisiéramos en esta mañana que nos transportáramos al mundo de la Biblia. En el capítulo 5 de Apocalipsis y en el capítulo 6 se presenta un tema bastante interesante. Fíjate que en el capítulo 5 de Apocalipsis se encuentra a Juan queriendo, ve unos rollos y Juan dice, ¿quién los va a abrir? Y en el cielo se le dice, ¿sabes que no hay nadie que sea capaz de abrir esos rollos, esos sellos, quitar los sellos? Y San Juan vio un rollo y que había que quitarle los sellos para poder abrirlo. Es como quitar el candado, digámoslo así. Y Juan lloró cuando se le dijo que no había nadie capaz de hacerlo.
Y sin embargo se le dijo a Juan, oye, espérate, no sigas llorando. El león de la tribu de Judá, él es el único, escucha esto amigo, es el único capaz de abrir los sellos. A mí me dice mucho eso, de que no hay hombre en el mundo que pueda decir que tiene la capacidad que Dios le dio para cambiar, para abrir, para hacer y deshacer. Quiero decirte, amigo, amiga, que solamente Cristo es el único que tiene la capacidad porque Él pagó el precio por ti. Ahora, San Juan cuando se le dice que el león de la tribu de Judá va a abrir los sellos, él se emociona. Y cuando ve más de cerca dice, pero luego vi a un cordero como inmolado. ¿A quién se referirá ese cordero como inmolado? Exactamente, es Jesús. Así que Juan ahí, vamos a hacerlo rapidito esto. Juan de repente ve, ya en el capítulo 6, que cuando se destapan los sellos, comienza en primer lugar, dice ahí en Apocalipsis 6:2, dice, y miré y aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencido y para vencer. Amigo, amiga, ¿sabes tú que Jesús es el único que puede descorrer el velo y a la vez descorrer la historia y mostrar a través del Apocalipsis las épocas por las cuales iba a atravesar la iglesia? Y a través de este libro de Apocalipsis Jesús está diciendo, mira, ese caballo blanco significa que es la primera iglesia por la cual, con la cual se comienza, es decir, con la cual se comienza el cristianismo. Es esa fe pura, el blanco significa pureza, significa limpieza. Es esa iglesia con una fe tremenda que conquistaba. Es un caballo blanco. El blanco representa esa fe pura. Ahora, debió de haber sido, amigo, amiga, bien emocionante vivir en ese primer siglo, juntamente después de la ascensión de Jesús. Fíjate, la primera iglesia fue conquistadora, estaba representada por este caballo, y este periodo, amigo, amiga, terminó alrededor del año 100 después de Cristo. Es decir, que esos primeros años fue lindo porque los discípulos estaban llenos de valor, de ánimo, de esperanza, de fe. Habían caminado, habían hablado con Jesús. Por lo tanto, ellos sabían perfectamente cuál era la doctrina a seguir. Es decir, ellos aprendieron de Jesús todo lo que el ser humano debía de guardar. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque Jesús cuando se fue les dijo, id y haced discípulos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Nota este punto, amigo, amiga. Ahí lo encuentras en San Mateo. Sí, los últimos dos versículos de San Mateo. Abre el libro de San Mateo y ahí en esos dos últimos versículos ahí está. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué les había enseñado Jesús? Bueno, fíjate, la iglesia era pura. Jesús nunca cambió nada. Los discípulos guardaban los mandamientos de Dios tal y como Jesús los había guardado, intactos. Algunos dicen, oye, pero Jesús cuando murió, Él clavó los 10 mandamientos. Mentira. Yo se los había dicho en el tema anterior. Jesús no clavó nada, porque Él mismo dijo, no pensáis que he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir. San Mateo 5:17. Por lo tanto, amigo, amiga, fíjate, Jesús no abolió nada. Y es más, Él mismo dice, y voy a puntualizar esto. Ahí en San Marcos 2:28 en adelante tú encuentras esto. Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Ahora, ¿del sábado? ¿Sí? De ningún otro día. ¿Jesús cambió eso? No, Señor. Aún en San Juan, aún a San Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, se le revela Jesús a San Juan y le dice, hey, aquí estoy yo. Y San Juan dice, hey, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué otro día había para San Juan? No existía otro día más que el sábado que le había enseñado Jesús. Jesús no enseñó otro día de reposo. Misma María, la madre de Jesús y todas sus amigas, cuando fueron a enterrar a Jesús, salieron corriendo y se fueron el viernes de tarde a sus casas, porque ya el sábado estaba por comenzar. Si Jesús lo hubiera abolido, escucha, querido amigo, querido pastor que vas manejando ahorita tu iglesia, querido hermano que vas manejando tu iglesia, si Jesús hubiera cambiado ese día,
Él hubiera dicho a María, madre mía, mírame, ya me voy a morir. Ya mañana no lo guardes, no guardes ese día. Porque ¿sabes qué? Con mi muerte todo queda cancelado. Sí, todo cambió ahora. Pero fíjate que mismo Pablo, los apóstoles, todos ellos guardaron ese día de reposo. Bueno, el tema de hoy no es el día de reposo, pero simplemente quería puntualizar esto, porque es un punto bien importante, que más adelante lo vamos a analizar en algunos temas posteriores, y que es importante entonces que tú y yo, en verdad, analicemos que lo que Cristo enseñó, amigo, amiga, no cambia. No cambia, por lo tanto. Es ahí la importancia entonces, porque existen tantas religiones. ¿Por qué? Porque muchas religiones se han apartado de la verdad. Ahora, cuando la iglesia, primera iglesia, la iglesia del caballo blanco, era una iglesia pura, amigo, amiga, ¿sí? Así, había gran número de personas que se unían a la iglesia, los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de los hombres como de mujeres. Hechos 5:14. El libro de los Hechos habla de cómo miles de personas se bautizaban, se entregaban. Dice en 2:47, el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Es decir, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, amigo, la gente se bautizaba, se entregaba a Jesús, se bautizaban en su cuerpo, que era la iglesia. Y ahí está otra enseñanza, el bautismo. ¿Notas? Y el bautismo que enseñó Jesús, el meterse al agua, sumergirse completamente al agua. ¿Y a qué edad bautizaba Jesús? ¿A qué edad se bautizó Jesús? La Biblia dice que tenía unos 30 años. La Biblia no dice que Jesús bautizaba, sino que le dio la potestad a sus discípulos. Ahora Juan, San Juan el Bautista, él bautizaba también a la gente, no bautizaba a niñitos. Él bautizaba a gente y les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Es decir, él invitaba a los adultos, a las personas que ya tienen conciencia del pecado. A los bebés, ¿tú crees que le iba a decir, oh bebés, generación de víboras? No, Señor. Los bebés no tienen conciencia de pecado. No, este es el punto. Entonces lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron los discípulos, lo que enseñó San Juan el Bautista, tiene su base. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, ¿sabes por qué camino vamos? ¿Sabes ahora por qué camino vamos? Ahora, fíjate, mismo Pedro, que algunos dicen, oh, pero es que fue el primer dirigente de la iglesia a nivel mundial. Fíjate, mismo Pedro, él dice, ahí en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A Pedro se le atribuye que él es la primera cabeza de la iglesia. Pero quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que tristemente la cabeza de la iglesia o las personas que se han autonombrado cabezas de la iglesia a través de tantos siglos han hecho a un lado aquellas verdades bíblicas. Y ahora, todo lo que dijo Jesús, no importa. Importa más lo que dicen los santos y lo que dicen las imágenes. Nadie se me ofenda, por favor. Nadie se me ofenda. Pero esto es lo que dice la Escritura, querido amigo, querida amiga. Ahora fíjate, sigue diciendo San Juan, ahí en el capítulo 6, verso 4, y salió otro caballo, rojo, al que estaba montado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Apocalipsis 6:4. Aquí se representa una fe manchada de sangre, amigos. Sabemos que después del año 100 después de Cristo, los cristianos comenzaron a ser llevados a Roma, donde recibían la muerte, eran utilizados como antorchas humanas, eran tirados a los leones por el imperio romano, el emperador. Destrozaba a los cristianos. Qué época tan terrible, ¿sí? Y sin embargo, la iglesia continuaba creciendo. Un historiador de la época dice que cuando esos cristianos eran muertos, la sangre de ellos era como un semillero. La gente se preguntaba, hey, ¿cómo es posible que esa gente muera? Muera ahí y está cantando. Los leones le están arrancando pedazos de carne y ellos están dando gloria a Dios. Algo tienen esos cristianos. Y al ver las personas eso, llegó un punto en que la mayoría de la gente que habitaba en Roma, todo el imperio romano, llegaron a ser cristianos y el emperador romano empezó a temer. ¿Sí? Temieron por el cristianismo. Ahora, ¿qué cosa hubiera sido diferente si el emperador en verdad se hubiera transformado y hubiera rendido sus pies, su vida a los pies de Cristo?
Ahora, fíjate, el caballo representa entonces esa fe manchada con sangre. El segundo sello es la iglesia cristiana desde el año 100 hasta el año 323 después de Cristo. Ahora Jesús abre otra parte del sello, ese periodo de la iglesia cristiana. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Apocalipsis 6:5. Ahora, fíjate, la primera gran verdad que se perdió fue la verdad de la salvación por la fe. La salvación solamente en Jesús. La salvación a través de Jesús fue reemplazada por los requerimientos que la misma iglesia imponía. Quiero decirte que para ese entonces, por el año 100, acuérdate que San Pablo había andado en diferentes iglesias y él había establecido diferentes iglesias en todo el Asia Menor. ¿Sí? Ahora, había diferentes iglesias, en cada iglesia él había dejado un pastor, pero en Roma también había una iglesia. Y esa iglesia fue comprometiendo sus intereses para no ser perseguida. Para no ser perseguida, muchos cristianos dijeron, sí, 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 no me mates y sigo lo que tú me digas. Fue entonces en el año 321, cuando por ahí un hombre llamado Constantino, el emperador Constantino el Grande, este hombre se hizo cristiano, aparentemente. Dice la historia que este hombre por ahí recibió una visión. Recibió una visión y él ahora decía, somos cristianos. Yo soy cristiano, por lo tanto, ya no los voy a perseguir. Las persecuciones cesaron. Pero quiero decirte que él ahora iba a imponer la religión. Aquel que no fuera cristiano, él lo iba a matar. Así que todo el mundo se hacía cristiano, era bien popular. Y escúchame, así como hoy el cristianismo es bien popular, pero pocos se comprometen con la verdad. Porque hoy es bien fácil ser cristiano. En aquella época, amigo, amiga, antes de que Constantino entrara, era difícil ser cristiano. Porque el ser fiel a Dios cuesta. Cuesta porque tienes que luchar contra persecución, contra crítica. Los cristianos de esos primeros siglos pagaron el precio de amar a Jesús. Pero posteriormente, cuando Constantino entra e impone un día diferente de adoración, ah, Pastor Javier, lo que estás diciendo tú es verdad. Bueno, amigo, mira, yo no te voy a decir que yo lo inventé. Si tú tienes oportunidad, vete a una enciclopedia, vete al internet y investiga de dónde nació la adoración en el día domingo. No nació en la resurrección de Cristo. Es más, los apóstoles en ningún momento mencionan de que Él cambió el día de reposo de sábado a domingo. En ningún momento. Sino que los discípulos siguieron guardando el sábado. En ningún momento se hizo ese cambio. Ahora, la mayoría de los cristianos hoy dicen, escucha esto, dicen que guardan el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Pero ¿sabes qué, amigo, amiga? Eso no es verdad. Ahora, eso no es verdad. Te lo digo por qué. Te digo por qué no es verdad. Porque la Biblia en ningún momento lo menciona. La Biblia en ningún momento menciona que hubo ese cambio. Ahora, eso a nosotros nos debe de hacer pensar en verdad. Que hay algo que ha sucedido con el verdadero cristianismo. Oh, amigo, amiga, y no quiero en verdad hacer sentir mal a nadie en esta mañana. Por eso te digo yo, si tienes algún comentario que hacer, llámanos. ¿Sí? 580-357-9950. Y si no, llámame al teléfono. 818-390-0762. Ahora, fíjate, Constantino se hace cristiano. Y él, de igual manera, quiso cristianizar a todo mundo. Pero esa verdad que era limpia hasta ese entonces, comenzó a mancharse. Comenzó a mancharse la verdad y comenzó a entrar a la iglesia un montón de cosas que en verdad fueron disminuyendo la verdadera fe. Sí, se les dijo a los cristianos que debían acudir a un sacerdote, debían ir ante un ser humano. No podían ya acercarse libremente al trono de la gracia. Se aplicó la salvación se complicó la salvación y la gente aceptó ese compromiso, ¿sí? Porque no tenían la palabra de Dios ya. La palabra de Dios, amigo, amiga, poco a poco se fue quitando. Durante ese tiempo era contra la ley tener la palabra de Dios. No se había inventado todavía la imprenta, por lo cual era difícil en ese entonces encontrar pequeñas porciones de la Escritura.
Muchas personas aceptaban lo que la iglesia les enseñaba. Oh, amigo, amiga, un pueblo no informado es un pueblo ciego. Quítale a las personas los libros, quítales la información y cualquier cosa que les diga lo van a creer. Y es justo lo que pasó en ese entonces. ¿Sí? Los 10 mandamientos hacían muy claro que era incorrecto adorar a imágenes, adorar a otro Dios. Pero como nadie les decía lo que había en la Escritura, realmente la gente comenzó a adorar a imágenes, a adorar aquello que no es Dios. La tercera verdad bíblica que se comprometió en esa época tiene que ver con el cuarto mandamiento. ¿Sí? Como ya hemos estudiado, Constantino cambió ese día y lo hizo, decretó la primer ley dominical, que por cierto, ya muy pronto viene también nuevamente. ¿Sí? Prepárense, amigos, prepárense. Y en un tema posterior, yo les voy a explicar un poquito acerca de eso. Pero quisiera, queridos amigos, amigas, que estén listos, porque en verdad el domingo viene. ¿Sí? Y no va a ser si quieres guardarlo o no, va a ser impuesto. Amigo, amiga, Jesús y mucha gente, Jesús quiso en verdad que su verdad quedara intacta, pero mucha gente se olvidó de esas verdades y tristemente fueron cediendo. Entonces ese periodo de fe es cuando ese periodo la fe se comprometió. Es la época de la iglesia entre el año 323 y 536 después de Cristo. Ahora, fíjate, durante esa época hubo tremendas persecuciones. Consideremos ahora, amigo, amiga, en los minutos que nos quedan, el cuarto periodo de la iglesia cristiana representada por ese caballo amarillo. Dice, cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré. Y aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. Apocalipsis 6:8. El cuarto sello, querido amigo, querida amiga, una fe muerta, ¿sí? El paliducho es un color de muerte. Era el tiempo de la unión de la iglesia y el Estado. El Santo Imperio Romano. ¿Por qué le llamamos santo? Bueno, porque el emperador se había convertido, acuérdate. ¿Sí? Ahora, ya no era solamente el Imperio Romano, el imperio pagano que adoraba a dioses. No, ahora los dioses los cambiaron por imágenes, pero se llamaba santo. ¿Sí? Se había desarrollado plenamente y se había convertido no solo en un estado religioso, sino también en un estado político. Amigo, amiga, quiero hacer hincapié en esto. Fíjate que cuando la iglesia se junta con el Estado, con el poder civil, hay tremenda confusión. Es decir, cuando tú no sigues la religión que impone el Estado, eres perseguido, eres muerto. Y si tú no sigues esa religión, ahora, tú tienes que tomar una decisión, o ser fiel a Dios, o ser fiel al imperio. Y mucha gente tuvo que ser fiel al imperio. ¿Por qué? Porque querían vivir, es lógico, es el instinto de conservación que tiene el ser humano. Aun cuando la Biblia y Jesús mismo dijo, y van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, van a ser llevados ante tribunales, pero mucha gente, amigo, amiga, no quería, en verdad, sufrir. Y sin embargo, los fieles hijos de Dios se mantuvieron siempre guardando lo que el Señor Jesús había enseñado. Porque la verdad, aún, amigo, aún cuando el error entre, la verdad se mantiene intacta por aquellos que aman realmente a Dios. Ahora, el resultado de la unión entre iglesia y Estado surgió como ello ahora un poder político religioso. La gente comenzó a obedecer las tradiciones, seguían al paganismo y las ceremonias que se habían infiltrado ahora en la iglesia. Esto es un hecho histórico comprobable, amigo, amiga. ¿No? Lo que estoy hablando en esta mañana no es algo que me inventé. No es algo que se inventó este loco que habla todos los domingos aquí en el programa La Razón de Vivir. No. Vete a la enciclopedia, por favor, y busca, ¿sí? Busca en verdad esa etapa, lo que llaman en la historia la Edad Media o la Edad de Oscurantismo, la Edad Oscura, ¿sí? Nuevamente, no es una crítica, amigo, amiga, a la iglesia popular. No es ninguna crítica, es simplemente lo que está escrito. Lo puedes encontrar en cualquier libro de historia. Sí, esta es una crítica al sistema.
al sistema que tristemente ha matado más de 50 millones de personas en el mundo. Ahora, hay personas lindas dentro de estas iglesias, ¿sí? Yo he conocido sacerdotes, he conocido personas que son lindas. Sin embargo, el sistema es el que en verdad tomó el control y mató tanta gente. Sí, fue una terrible época comprometida, el tiempo terrible de persecución del pueblo de Dios. Esta es la razón por la cual se le llama oscurantismo o edad media u edad oscura. Más de 50 millones de personas murieron. Ahora, se fue, la verdad estaba siendo pisoteada. Las tradiciones entraron las penitencias. ¿Qué es la penitencia? Bueno, la gente tenía que hacer algo para ser perdonada. Haz esto y se te va a perdonar. Cuando la misma Biblia dice, ¿verdad? Aquel que confiesa sus pecados es perdonado. Si alguno hubiera cometido pecado, dice la Biblia, ahí San Juan dice, abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. No, pero a la gente se le enseñó y se le dijo, ¿sabes qué? No, tú tienes que venir al sacerdote, ahí se te tiene que enseñar. Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Tienes que rezar esto, tienes que caminar para aquí, tienes que subir por acá, etcétera, etcétera. Ahora, querido amigo, querida amiga, todo eso fue entrando y fue quitando lo que era la verdadera fe. Fíjate, también entró eh, la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Las personas tenían que pagar, se tenía que tomar dinero y pagar para que las personas fueran sacadas, los familiares sacaran a sus difuntos del famoso purgatorio, que también fue un invento, el cual no está en la Biblia. Busca la palabra purgatorio y no está en la Biblia. Cualquiera diría en esta mañana, a esta altura, Pastor Javier, la verdad que hoy estás hablando como pocas veces has hablado y nos estás confundiendo. Oh, amigo, amiga, fíjate, te lo digo con mucho cariño. Este tema es para abrirte los ojos y para que descubras que hay una tremenda verdad en la Biblia y no en las tradiciones. ¿Sí? La gente comenzó a pagar para poder sacar a sus queridos difuntos del purgatorio. Y la gente en verdad, como no sabía que estaba en la Biblia, eh, porque no tenían Biblia, ¿qué pasaba con la Biblia? Fíjate que la Biblia estaban literalmente atadas. Solamente a las personas con capacidad, a las personas que el clero les daba la capacidad, podían abrir esas Biblias. Pero una persona común, pobre de aquel que se atreviera a tener una Biblia en su casa, lo mataban a él, a su familia. Pobre de aquel que comenzara a escribir o a traducir la Biblia, se lo mataban. Y hasta ese entonces, amigos, las, las predicaciones se daban en un solo idioma. Imagínate, y yo recuerdo todavía cuando en México se daban algunas en latín. Oh, amigo, ¿y qué va a entender el vulgo, aquella persona que nunca ha ido a la escuela de ese idioma? ¿Qué va a saber de ese idioma? Es interesante entonces notar cómo muchas cosas se fueron introduciendo, ¿sí? Se introdujeron las imágenes en las iglesias, así como la jerarquía eclesiástica y los dogmas, las leyes. Nos preguntamos, ¿sería pisoteada para siempre la verdad que Dios había establecido? Por supuesto que no. No, porque la luz de la verdad iba a penetrar en las tinieblas, queridos amigos, y se dieron los pasos para tender el puente de descubrimiento de las grandes verdades que posteriormente llegaron, afloraron, salieron a la luz. A esa edad de la persecución se le llama edad de oscurantismo, o edad oscura, o edad media. Pero cuando surge la inquietud en el corazón de aquellas personas que ya no soportaban más de 1000 años de persecución, más de 1000 años de destrucción, la gente estaba cansada, amigos. Imagínate tú, un sistema político religioso que impone la fe, que impone y viola los derechos humanos y que mata a aquella persona que no está de acuerdo con el sistema, con la doctrina, de acuerdo con todo lo que se enseña. Óyeme, la gente se cansó. Y esos fieles servidores de Dios, aquellos que en verdad amaban a Dios, dijeron, oye, no es justo esto ya. Es necesario que hagamos algo. Y comenzaron la gente a inquietarse.
Ahora, fíjate, amigo, amiga, que yo siempre me he preguntado, si durante 1260 años se pisoteó esas verdades bíblicas, ¿cuánta gente no fue maltratada, ultrajada, violada? Mira, si hoy que conocemos a través de los medios de comunicación los destrozos que hay por las religiones, la persecución que existe y los daños que se hacen a las personas inocentes, hoy en este siglo XXI, que gracias a esos medios nosotros sabemos y se detiene un poco la gente, que en aquel entonces, cuando el poder civil y religioso era uno nada más, cuando nadie podía protestar. Ah, pues de paso, ahí es cuando surge la, ahí es cuando surgen los protestantes. Sí, hubo gente que comenzó a protestar. Ahora, ¿a protestar de qué? A protestar en contra de esas cosas que se estaban enseñando que no estaban en la Biblia. La gente comenzó a decir, hey, no, eso no está en la Biblia. Y a eso se le llama la edad de la reforma. Es decir, comenzó a descubrirse nuevamente la pureza de la fe de Jesús. Los primeros que dieron el paso fuera de este oscurantismo religioso del siglo XV fueron los valdenses, unas personas que se cree que seguían a un líder llamado Pedro Baldós. Y este hombre enseñaba, ¿verdad?, esas verdades bíblicas y la gente lo seguía. Ahora, ellos descubrieron la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es muy importante. Por lo tanto, esa gente empezaban en verdad a escribir porciones de la Escritura y bajaban esas personas de las montañas, porque habían huido a las montañas. Se iban a los Alpes, se iban allá a la punta del cerro, ahí cultivaban y bajaban esas personas con sus productos a vender al pueblo. Se mezclaban entre la gente, ahí entre la gente, distribuían porciones de la Escritura. Ahora, vete a la historia, amigo, busca la palabra valdenses, busca la palabra hugonotes, ¿sí? Albigenses o albigenses, busca esa palabra y te vas a dar cuenta que ellos eran fieles servidores de Dios, personas que sufrían esas persecuciones por mantener la verdad intacta. Aún todavía existen en Roma las famosas catacumbas. Métete, investiga. Y esas catacumbas, amigo, amiga, son testigos mudos. Jesús mismo dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Y las piedras son mudos testigos, amigos, de todo aquello que en esta mañana hemos estado hablando. De esas persecuciones, de esas matanzas. Y aún existen, qué lindo es poder ver todavía allá en la punta del cerro. En esos lugares, tú todavía puedes encontrar esos, eh, esas piedras talladas a mano, donde los fieles seguidores de Cristo hacían en esa piedra un hueco, un hoyo, para poder tener agua, y ahí mismo eran bautizados por inmersión. Así que, querido amigo, hay mucho que hablar. Y la semana que viene tenemos que seguir hablando de este tema porque es bien, bien importante. Es bien importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque, querido amigo, querida amiga, creo que es necesario que tú conozcas la verdad. Fíjate, que Cristo mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, querido amigo, liberta. Fíjate, yo decía anteriormente, un pueblo que está informado es un pueblo que vive ahora un nuevo estilo de vida. Un pueblo que vive en la oscuridad, un pueblo que vive engañado. Amigo, amiga, cualquier cosa cree. Y fíjate, por ahí dicen las estadísticas, que durante esa época de la Edad Media, como no existía la Biblia, no existía esperanza en el corazón de la gente. Al contrario, a la gente se le condenaba. Si no haces esto, te vas a morir, te vas a quemar en el infierno. Si no sigues lo que la iglesia está dictando, te vas a morir eternamente. Y la gente temía y tenía que seguir aún en contra de su conciencia los dictados de otra conciencia. Y dicen las estadísticas, amigos, que en aquella época, como la gente no tenía una fe pura,
Aun cuando seguían dogmas y seguían costumbres, la gente, amigo, amiga, moría joven. ¿Sí? Moría joven porque la desesperanza mata. ¿Sí? En esos momentos cuando tú eres perseguido, en esos momentos cuando ves a tus seres queridos lastimados, cuando ves a tus mujeres violadas, cuando ves a tu padre colgado, creo que en ese momento lo que más uno desea es morir para dejar de sufrir, porque en verdad esa es la solución para ya no tener que llorar. Oh, querido amigo, querida amiga, cuán difíciles fueron esos años. Por eso yo te invito, amigo, amiga, a que busques la verdad. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, no te quedes ahí. Mira, tus padres son muy lindos. Yo a mis padres los amo. Posiblemente lo que mis padres me enseñaron, lo enseñaron siendo sinceros. Pero una persona puede ser sincera y estar completamente errada. ¿Sí? Y eso te lo digo sinceramente. La sinceridad no quita el error. ¿Sí? Puedes ser una persona completamente sincera y estar errada. Pues ya que eres sincero, ya que eres sincero en verdad, busca entonces la verdad y vive esa verdad. Yo sé que muchas personas no viven la verdad que está en la Escritura porque no se les ha enseñado. Pero si estudiaran la Escritura, conocerían más verdades y los proyectaría a nuevos horizontes. Amigo, amiga, yo te invito en esta mañana a que busques a Jesús, aquel que es el camino, la verdad y la vida. La próxima semana vamos a continuar con este tema y vamos a hablar el surgimiento de las diferentes denominaciones cristianas a través del mundo. Y tú te vas a dar cuenta que en verdad es asombroso cómo Dios ha tenido pueblo en diferentes lugares del mundo. Y posiblemente, querido amigo, querida amiga, tú eres una persona sincera que
Sí, 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 está cortando. Gracias, que tenga